Ahora, disculpa que ha habido un pequeño delay. Bien, comenzaba diciendo que este es el tercer encuentro con Paul Coronavirus, que es una iniciativa que se nos ocurrió sobre la marcha a raíz del confinamiento declarado por el estado de alarma, para hablar sobre comunicación política enfocándola en distintos ámbitos. Quería comenzar también diciendo que los espectadores que nos siguen pueden mandar preguntas porque al final de la sesión intentaremos hacer una selección y preguntarle a nuestros panelistas de hoy y también a través de Twitter con el hashtag de #ConPolCoronavirus. Eh, yo quería comenzar con unas palabras de Antonio Scurati. Esta mañana leí un artículo suyo en El País que decía: hemos sido la generación más afortunada de la historia de la humanidad. A pesar del sufrimiento, de las adversidades, de los problemas económicos que hemos tenido, hemos sido la generación más próspera, más sana, más segura, más protegida, más longeva, la mejor vestida. Y es cierto, al menos si nos referimos o si lo vemos todo desde una perspectiva europea. Todo ha estado quizá tan bajo control que la inmigración, el cambio climático, el bienestar, los nuevos movimientos populistas, incluso parecían secundarios. Pero el coronavirus se ha colado en casa y la seguridad y la salud vuelven a ser una prioridad para el primer mundo. La generación más afortunada de la historia de la humanidad no tiene referencias para medir o evaluar el impacto de esta crisis porque nunca hemos sufrido algo parecido. El virus nos ha puesto a todos en el mismo nivel y la gente parece que no sabe cómo responder, qué hacer ante la crisis. Sobre el comportamiento de la opinión pública y los cambios que se están produciendo y que se producirán a raíz del COVID, le vamos a preguntar hoy a Narciso Michavila, doctor en Sociología y presidente de la consultora de investigación GAT3 en España. Buenas tardes, Narciso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Otra de las cosas que está haciendo la crisis es poner frente al espejo distintos modelos políticos, sociales, económicos, ideológicos. Tenemos ejemplos de todo tipo, desde China a Corea, Rusia, España, Italia, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá. La evidencia nos dice que no estábamos del todo preparados para afrontar una pandemia como esta y que si lo estábamos, quizá a lo mejor infravaloramos también el impacto que podía haber tenido. Otra de las grandes cuestiones que planean sobre este debate gira en torno al concepto de globalización como idea de progreso o de riesgo cuando se trata de cuestiones como esta, como la salud y la seguridad. Será interesante pensar en cómo nos afecta esto y cómo va a afectar al orden mundial. Sobre por qué ha ocurrido esto y si estaremos preparados para lo que viene le preguntaremos a Andrés Malamud, es politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa, y a Teresa Bo, es corresponsal de Al Jazeera Inglés. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Ambos aportarán una visión complementaria de una crisis que muchos llaman guerra y los retos y oportunidades que podemos esperar de este enemigo invisible que es el coronavirus. Conmigo conduce este debate Fernando Pítaro, él es periodista, él es consultor político y nos habla también desde Argentina. Buenas tardes a todos. Hola, Juan. Un abrazo a todos. Fernando, cuando tú quieras. Dale. Bueno, gracias a Andrés, Narciso, Teresa, Juan por la iniciativa, a todos y por la prontitud en responder y la predisposición. La verdad que nos hace las cosas más fáciles. Surgió esta necesidad de empezar a entender lo que nos estaba pasando como sociedad, que de un día para el otro parece que el mundo se paró, que entró en pausa. No sabemos este paréntesis cuánto dura. No quiero hacer introducción larga, simplemente disparo la primera pregunta para Andrés. En su faceta de investigador, de politólogo, con un pie un poco en Lisboa, un poco en Buenos Aires. Quería abrir el juego por ahí, Andrés, si te parece bien, para empezar a entender algunas claves que te parece que nos puede servir para ayudarnos a pensar cómo está cambiando el mapa político y empezar a indagar un poco en estas reacciones tan dispares de los distintos líderes. Es algo que evidentemente excede lo ideológico, porque hemos visto a líderes políticos con ideologías similares tomando decisiones muy diferentes. Entonces quería empezar por preguntarte, si tomamos algo de Europa y algo de América Latina, ¿qué empezás a notar que empieza a crujir y cómo se puede reconfigurar ese mapa? Me parece interesante empezar por cómo empezamos.
cómo llegamos a esto si alguien la vio venir. Mm. El Consejo Nacional de Inteligencia, que es un think tank del gobierno de los Estados Unidos, produce cada 5 años un informe sobre escenarios que ellos prevén para 15 años después. Estamos en 2020. El informe 2020 se publicó en diciembre de 2004. Y allá ellos sugerían que era prácticamente inevitable que hubiese una pandemia. Y sugerían también los lugares de los que se podía originar y para dónde podía viajar. Y esto está en esas publicaciones cada 5 años. Y todos los think tanks de los gobiernos de las potencias del mundo tienen este tipo de previsiones que simplemente buscan determinar cuándo y no si. Como el famoso terremoto en San Francisco. Alguna vez habrá un terremoto en San Francisco, es una zona sísmica. La cuestión es que tenemos que prepararnos para cuando sea, no podemos pronosticar, pero tenemos que prepararnos. Y este es el famoso cisne negro que, contra lo que muchos piensan, Nassim Taleb sugiere que se puede trabajar para prevenirse, no haciendo cosas que nos llevan necesariamente al colapso. Así que esto es lo importante. Todos los gobiernos de todas las potencias tenían informaciones que les decían que esto podía pasar. No hicieron nada para evitarlo. Y acá hay un mecanismo psicológico, natural, que es, de nuevo, Taleb. Nosotros funcionamos en el mundo de Mediocristán, en la curva normal de la campana de Gauss, y en realidad el mundo a veces tiende a Extremistán. Y él lo da con ejemplos que te vuelan la cabeza, diciendo que la bolsa de comercio en 70 años explica la mitad de su ganancia por eventos ocurridos en 10 días. Entonces nosotros nos manejamos en un mundo de promedios, pero una sola medición diferente, extrema, nos tira todos los promedios al diablo. Esto es simplemente para entender que a todos nos agarra con el pie izquierdo porque psicología vence preparación intelectual. Algunos líderes reaccionaron rápidamente. Mencionabas guerra antes. Los líderes que decidieron llamar a esto guerra están mejorando, están bien en la opinión pública. Los que decidieron minimizar la amenaza están mal. Hay uno que ya se dio cuenta y está cambiando, que es Trump. Trump es un gran minimizador inicialmente y pasa ahora a querer liderar el combate. La expectativa de algunos es que Bolsonaro haga el mismo recorrido. Johnson es diferente. Fíjense que entre los negadores, entre los negacionistas y los que se pusieron, los que agarraron al toro entre las astas, hay un caso muy raro que es el de Boris Johnson. Porque en Gran Bretaña decidieron, con base científica, hacer algo diferente a todos los demás. No les salió bien, tuvieron que dar marcha atrás rápidamente y cambiar de camino. Pero entonces lo que estamos viendo son 3 caminos por ahora, y esos caminos van cambiando, se van intensificando. La amenaza es exponencial. En América Latina tenemos la respuesta, primero minimizadora, si quieren, de Ginés González García, ministro de Salud de Argentina, y después inmediatamente, cuando la amenaza se viene encima del mundo, la respuesta del gobierno, que es convocar a la oposición, que responde, y empezar rápido con el encierro. Y tenemos la negación o la minimización, típica de Brasil y México, con sus 2 presidentes de diferentes flancos del populismo. En Europa hay una cosa parecida, siempre con menos extremos. Siempre con menos extremos. Hubo en general una desidia inicial, pensando esto no va a llegar, no nos va a tocar, el virus es chino. Y después cuando llegó, empezaron todos a mirar a Italia y a no querer parecerse a Italia. Y ahora parece que el nuevo cuco es España, que si vemos las curvas, va a superar a Italia en lo malo. Mientras tanto, Francia, que anda por ahí, un poquitito más atrás, y el caso raro, que es Alemania, con mucho menos contagio, pero sobre todo con muchas menos muertes. Casi todos estos liderazgos están más o menos compatibilizados, son moderados, conversan entre ellos, pero no coordinan. Lo que descubrimos con esta crisis es que lo que antes coordinaban un poco, dejaron prácticamente de coordinar. Las fronteras que se cerraron fueron nacionales, y ahora se están cerrando fronteras subnacionales. Cataluña pretendía prácticamente independizarse, pero si vamos al caso de Argentina, por ejemplo, hay provincias como Jujuy que están intentando hacer lo mismo, y hay municipios que hoy nos estamos enterando, la provincia de Buenos Aires, que quieren cerrar las fronteras. No hay fronteras en los municipios o en las provincias en Argentina. Pero digamos, el mito del aislamiento, cuando el aislamiento en todo caso se trata de separar personas, no unidades políticas. Al contrario, necesitamos separar a las personas y coordinar las unidades políticas. Por ahora la reacción psicológica es enfrentar como si fuera una guerra, pero pensar que el que está al lado es un potencial enemigo. A esa cuestión queremos ir un poquito más adelante, pero sé que Narciso, creo que tienes datos también de Italia, ¿no? Los últimos, los más recientes que han salido.
Sí, bueno, hoy estamos todos pendientes porque en Italia a las... ¿qué hora es? Es que tengo ya un cacao de horas, pero vamos, a las 6 de la tarde, hora europea, publican siempre pues los datos. Yo lo primero que vengo diciendo desde hace tiempo, no merece la pena fijarse en el dato estadístico del número de contagiados, porque es en todos los países muy superior al real, porque depende pues el tipo de pruebas que se esté haciendo en cada país, porque depende también de cada momento y tal, y por lo tanto seguro que hay muchos más contagiados, y la buena noticia es que seguro que también hay muchos más recuperados que han pasado han cursado el coronavirus sin saberlo, ¿no? El dato de Italia hoy no es bueno. No es malo tampoco, ¿vale? Lo que estábamos esperando era ver si se confirmaba que bajaba de los 601 de ayer, porque llevan 2 días bajando el número de muertes diarias, ¿vale? Y hoy, sin embargo, parece que repunta. Entonces, Italia lo que parece es que ha tocado techo y que a partir de ahora ya la curva se va a ir ralentizando, pero no comienza a bajar todavía. Diferencias entre Italia y España. Italia tiene la mayoría de sus contagiados y de fallecidos por COVID en la región de Lombardía y luego en las dos de alrededor, en Véneto. Y en España, sin embargo, empezó por Madrid y se ha expandido por todo el país. Y salvo alguna región que le haya llegado a tiempo el confinamiento, el problema es que Madrid cada vez va a llegar un momento que se expanda por todo el país, ¿no? Aquí en España estamos llevando pues el mismo ritmo que Italia, con una semana de retraso. Nos preocupaba hace una semana, nosotros en España, Sara, que es la representante de Waypor internacional en España, pues ha puesto en contacto con Waypor en todo el mundo, y estamos haciendo una síntesis de todas las encuestas que se están publicando. Entre nosotros nos las vamos comunicando, ¿no? Y nos preocupaba el ver cómo la mayoría de las sociedades están cometiendo el mismo error que habíamos cometido en España o que antes había cometido Italia. Es decir, de minimizar y no darle importancia al problema. En mi caso concreto, pues tuve la mala suerte, que al final ha sido buena suerte, de que uno de los clientes estaba en Torrejón, que era uno de los municipios donde empezó el asunto. Y luego, por formación militar, pues me ha pillado más prevenido, y al final ganar unos días es lo que nos está permitiendo un poco pues avanzarnos en todo, ¿no? Encuestas a nivel mundial de opinión pública. Estamos todavía en la fase inicial de esa guerra que decía Andrés, ¿no? Y por lo tanto se produce en todo el mundo un efecto rally round the flag, es decir, todo el mundo apoyando al gobierno, lo que pasó igual en el 11S, pero con situaciones paradójicas como, por ejemplo, en Italia, pues el apoyo al gobierno es masivo, es monumental, y sin embargo son más críticos en Alemania, donde curiosamente parece que las medidas están siendo más eficaces. ¿Qué pasará después? Cuando esto pase, pues es muy probable que se haya puesto muchos gobiernos de todo color y en todos los países. Porque mi visión es que no hay nada que vaya a cambiar tanto la sociedad como una guerra de las que no hemos vivido nosotros. Va a cambiar de raíz. Y uno de los elementos, muchos, pero uno de los elementos es, por ejemplo, si lo comparamos con la crisis del 2008 a nivel mundial, la crisis, bueno, pues los que estaban arriba, pues sabían que tocar vulnerable como el de abajo. Es más vulnerable porque tiene más contactos, y la prueba lo estamos viendo en todos los líderes mundiales que han tenido algún tipo de contagio. Eso va a cambiar la forma de actuar de los empresarios, los líderes políticos, de todo el mundo. Va a cambiar de raíz. Y ya voy terminando. Esta nueva sociedad, el problema es que creo que la seguimos analizando con esquemas tradicionales. Y me remito a por ejemplo, pues Daniel Innerarity, que es alguien que admiro bastante y le leo en España. Hoy en un hilo de Twitter que no he podido todavía responderle, decía que, bueno, pues que mucha gente
no iba a aguantar tanto tiempo de confinamiento y que, bueno, eso es seguir con los esquemas de cómo éramos hasta hace una semana o hace 2 semanas. La realidad es que al final el ser humano se va a comportar como se ha comportado. Tenemos muchísima más capacidad y de aguante de la que nos creemos, vivíamos a todo. Al final, pues de esta Narciso, de esta crisis, el problema no es que va a cambiar la sociedad, sino en entender cómo va a cambiar la sociedad, porque seguimos con patrones. Juan. Narciso, disculpa que yo por lo menos te he escuchado un poco entrecortado. No sé si los demás Vale, también. bueno, pues debe ser problema mío porque les pregunto y no me oyen. Con lo cual, si tengo problemas, casi voy a intentar resolverlos, ¿vale? Para no tenerlos ahí tanto tiempo. Lo único que sepáis... Ahora en este tramo te escuchamos bien, ¿eh? Ahora en este último tramo... Vale, pues venga, lo intentamos. Que sepáis que estamos recopilando encuestas a nivel mundial sobre el COVID, por si os sirve, ¿vale? Y pues yo tenía previsto un viaje a Chile precisamente para seguir el plebiscito. Tengo que devolver ahora, recuperar el billete porque evidentemente se ha suspendido todo. Y a los que estáis en otros países que habéis estado más pendientes de cómo lo hemos ido llevando en Madrid, os digo, vamos a ver, la primera, aquí en España ha habido como un gran acontecimiento que fueron las manifestaciones del 8 de marzo. No, yo lo recibo muy mal ahora. Disculpa, Ahora te Narciso. De la mujer y una sensación muy rara de hace una... Voy a cortar. Creo que entrará ahora de nuevo. No. Si quiere vamos con Teresa. Teresa, seguimos. Sí, me interesaba un poco con lo que venía hablando Narciso, esto de repensar las categorías, ¿no? Con las cuales veníamos analizando todo, un poco eso también entra en crisis, y pensaba en tu trabajo, ¿no? Haber estado en guerras convencionales en el campo de batalla real, digamos, y ahora de repente ver, ser testigo desde otro lugar a esto que se le llama guerra, pero de otra manera, ¿no? Y todos estar observando lo mismo. Quería saber qué te pasaba por la cabeza y cómo lo estabas viviendo vos como un profesional desde ese otro lado y que te toca, ¿no? Bueno, para nosotros ha sido un cambio rotundo en la manera en la que funcionamos. Hasta hace una semana a nosotros nos llamaban, yo estoy basada en Buenos Aires, me decían subite un avión, estaba por ir a Brasil, subite un avión, Venezuela, subite un avión, algún otro país para cubrir lo que estaba pasando. Ahora estamos confinados acá, o sea que eso nos llevará a hacer mucha terapia a lo largo de los años, pero yo creo que estamos repensando un poco la manera de cómo vamos a cubrir esto, ¿no? No solamente porque estamos acostumbrados a estar en el terreno, yo estoy en Buenos Aires en este momento tratando de salir lo que más podemos, pese a las restricciones que hay, a la prensa se nos permite movernos, pero hablabas también de la situación de guerra. Yo no sé cómo es la situación en Madrid ahora. Me imagino que dentro de las UCIs o de las terapias intensivas la situación es dramática para muchos médicos, teniendo que hacer elecciones permanentemente de a quién se atiende primero, en una situación de triage, de dramatismo terrible. Eso todavía en Argentina no llegó, ¿no? Que es lo que hace una situación mucho más difícil, porque nos estamos preparando para algo que todavía no está acá. Sí, han habido muertos, hay infectados, el número de infectados oficial posiblemente sea mucho más alto el real, pero el oficial no es tan alto todavía. Sí se ve un despliegue en diferentes lugares de cómo contener lo que se va a venir, pero
está esta sensación de, a mí que he estado en zonas de conflicto en Afganistán, en Irak, estás lidiando con la emergencia, sabés que no vas a comer, no estás llenando tu heladera con 70 kilos de comida para lo que va a venir, o como la gente está preparándose comprando papel higiénico, ¿no? Eso, por lo general, la gente no tiene mucho tiempo para prepararse con lo que va a ocurrir. Y yo creo que eso es como un cambio, al menos en la manera de cubrir las cosas, enorme para nosotros. Estamos viendo cómo desplazarnos, en la parte del conurbano bonaerense, las partes de afuera de Buenos Aires, cómo cubrir, porque por ahora la situación está tranquila, pero la Argentina está viviendo una crisis, hay una situación económica muy, muy difícil. Hace 2 días estaba en un comedor a donde la cantidad de gente yendo a buscar comida se había triplicado solamente en 3 días, porque la gente, digamos, o está perdiendo, cartoneros que antes iban y vendían cartón, hoy no tienen ese ingreso, digamos, y eso se traslada, digamos, a un montón de sectores de la sociedad. Entonces yo creo que hay, como decían antes, ¿no? Pero en sociedades como esta, que no hablo solamente de Argentina, sino de países como Brasil, Venezuela, ni hablar, hay ya situaciones muy dramáticas en la vida cotidiana de la gente, que por lo pronto se les está pidiendo que se queden en sus casas, son casas chicas, hay hacinamiento, digamos, la situación puede volverse muy, muy tensa en las próximas semanas. Hay que ver cómo lo van manejando los gobiernos. El gobierno argentino en este momento está prometiendo ayudas de diferentes tipos, distribución de alimentos, de dinero, de otras cosas, como para controlar la situación, pero y nosotros, para cubrir esto también sin contagiarnos, sin enfermarnos, con nuestras familias, acá también es un desafío enorme. Juan, ¿se me escucha ya? Ahora sí. Me siento encima del router. Vale. A ver, bueno, Teresa, voy a intentar dar algunas pistas por si os sirven allí. Vamos a ver. Por favor. Sí, el principal problema en todos los países, sobre todo en Italia y ahora en España, no es tanto de falta de medios humanos sanitarios, ¿vale? Sino sobre todo de medios materiales que necesitan esos sanitarios. Es decir, teníamos una sanidad preparada para lo que hemos tenido siempre, pero no estaba preparada para un contagio masivo de la población. Entonces, los países que se han conseguido anticipar y que han conseguido... a ver, hay una parte muy negativa, y es que es la primera pandemia a nivel universal, y por lo tanto todos los países están intentando comprar lo mismo, ¿vale? Y compitiendo entre ellos. La parte positiva es que, como China ya ha cerrado, todo su excedente de mascarillas y de incubadores y tal, pues los puede llevar ahora a Italia, y que es quien está consumiendo sobre todo. Pero ese es un tema. Y luego el otro tema fundamental es la edad. En España las cifras, o sea, para hacernos una idea, 9 de cada 10 fallecidos en España son mayores de 70 años. Se está cebando con las residencias de ancianos, sobre todo. Como entre en una residencia de ancianos, o sea, la mortalidad es impresionante. Por lo tanto, las medidas fundamentales es poder proteger a las residencias de ancianos. Luego hay muchos otros temas. El confinamiento, pues yo sinceramente, o sea, tú has estado en zonas de guerra, yo he estado en Kosovo 6 meses, al final yo esto me lo he tomado como, pues en lugar de estar jugándome la vida en Kosovo 6 meses o 26 semanas, pues voy a estar 4 o 6 semanas, pero en una situación muchísimo mejor. En Sarajevo estuvieron los jóvenes 4 años sin poder salir ni a por agua porque les volaba la cabeza, y aguantaron. Quiero decir que al final la población va a aguantar mucho mejor. Los políticos les ha costado tomar decisiones duras aquí en España. Yo es que la primera encuesta que hicimos, que estaba intentando decir, fue en la población madrileña, porque había un gran debate si se tenían que cerrar los colegios o no se tenían que cerrar y tal. Y el primer día, en cuanto vimos, o sea, estaban los madrileños pidiendo medidas drásticas y muy duras, que luego lo que hemos ido viendo en todo el planeta, ¿eh? O sea, no es... Entonces, les ha costado, a los políticos han funcionado con paradigma tradicional de no le voy a fastidiar a estos pobres sus vacaciones o su trabajo y el negocio al empresario y tal. Cuando al final aquí de lo que se trataba era cuanto antes poder parar la pandemia para luego frenarla cuanto antes, ¿no? Pues, sí, pues esperanza es que veo que hay muchos países que ya empiezan a tomárselo en serio y que pueden llegar a frenar esto antes de lo que ha pasado aquí en España. Fer. Mira, yo tenía, sí, me gustaría esta pregunta para quien quiera.
hablamos un poco de la opinión pública, hablamos un poco de algunos gobiernos. Me interesaba saber qué idea tenían de hacia dónde van estas democracias, que en principio estamos acostumbrados a tener, estas democracias liberales, con todos nuestros derechos y nuestras libertades, y de repente vemos que los que tuvieron más éxito fueron los que restringieron más de golpe estas libertades. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde creen ustedes que va a ir esta democracia, estos sistemas? Si van a cambiar drásticamente, si va a ser gradual, ¿cómo lo ven a eso? Puedo opinar lo que hemos visto acá en Argentina, que es algo que me está llamando muchísimo la atención. Hoy es un día bastante especial en la Argentina porque es el 44 aniversario del golpe de Estado del 76. Y a mí me llamó mucho la atención ver de gente que, digamos, es muy crítica, como todos, digamos, o la gran mayoría de la sociedad argentina, sobre lo que pasó acá, pedirle al presidente que llame un estado de sitio, porque veían que la población no estaba respetando el quedarse en casa o la cuarentena, etc. Y es algo que a mí me llama la atención, especialmente de gente que ha sido muy crítica para con el ejército argentino, no solamente del periodo militar, sino del rol que el ejército debería ocupar en la sociedad argentina y en la sociedad actual, ¿no? Y el ver que esas personas están llamando a la intervención del ejército es muy llamativo en un país como Argentina, ¿no? Que todavía, es decir, se sigue cuestionando, se sigue replanteando, se sigue juzgando, se sigue encarcelando a personas, digamos, que cometieron violación de derechos humanos en los 70, bueno, que hoy esté la gente pidiendo la intervención del ejército, ¿no? Yo creo que me llama la atención de lo que es con la seriedad que algunos sectores están tomando la situación de lo que están viviendo ustedes en España, de lo que se ha vivido, bueno, lo que se está viviendo en Italia ahora, pero creo que es algo para cuestionarse, ¿no? Es decir, no solamente lo que va a pasar a partir de ahora, sino justamente ese reclamo, ese pedido de mano dura, ¿no? Para los que no respetan la ley en este momento. Sí, en la emergencia es normal que la gente pida conducción y control. Así que coincido con lo que estás contando, Teresa. Me parece que es un fenómeno que llama la atención, pero es temporario. La cuestión es qué va a pasar cuando termine la emergencia. Y mi impresión, y acá sigo bastante a Yuval Harari, es que se viene una sociedad controlada, una sociedad vigilada. Esto me parece inevitable. Acá en Portugal, y eso se produce ya en buena parte de los países desarrollados, las mascotas domésticas llevan un chip de identificación. Así que no hace falta que estén cerca de un sensor de temperatura o que pasen por un lugar donde les reconocen la cara. Eventualmente podrá haber geolocalización para todos nosotros. Lo que viene es la lucha para controlar a los que nos controlan, porque me parece inevitable que caminemos hacia el momento en el cual hay un sistema centralizado que tiene toda la información sobre nuestra posición y movimientos. La cuestión es cómo evitar que eso se utilice en contra nuestro. Pero el capitalismo, olvidemos el capitalismo, esto no está en cuestión. Regímenes políticos de control de los individuos, de los ciudadanos, es inevitable. Esto entra también quizá ya... Narciso, ¿cómo lo ves? Sí. Sobre este hilo, Narciso. Porque, perdón, Juan. Sí. Sí, pero quería hacer una mínima frase que leí de Byung-Chul Han en El País de estos días, para darle pie a Narciso, también por su conocimiento en temas de datos, ¿no? Se podría decir, dice, que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado. Sí, bueno, totalmente. Es que parte del éxito de Corea es precisamente el manejo de datos y todas las aplicaciones que han utilizado. Es que ha sido impresionante. Entonces, yo coincido con Andrés que vamos a una sociedad más controlada, porque además todos vamos a estar dispuestos a ceder algo más de nuestro control, nuestra privacidad, por ganar, por seguridad. Pero a la par también yo creo que va a haber en todos los países como un replanteamiento del sistema democrático, es decir, del sistema de elección de los representantes, ¿vale? Porque va a haber un gran debate, un fortalecimiento del papel del Estado, no solo de las Fuerzas Armadas, de la sanidad y en general, y creo que incluso de la educación, y de ver que al final pues quien está ahí es el Estado. Pero por otro lado nos vamos a cuestionar mucho de qué te sirve tener el mejor sistema de sanidad, porque Lombardía tiene un sistema de sanidad muy bueno, España tiene un sistema de sanidad público muy bueno, pero dices, al final lo que ha fallado claramente
ha sido el decisor político, o sea, y el sistema que hemos montado, ¿no? Han fallado las alertas totalmente, porque todas las alertas que venían no se les hizo caso, se primó lo ideológico sobre el dato real. Creo también que las ideologías simplistas de un lado y del otro, que intenten explicar todo pues de forma simplista, se van a desmoronar, porque pues al final el mundo es muy complejo, te vas creyendo pues todas las ideologías que te van contando todos los políticos de todos los países, mientras la vida te da bien. Pero cuando al final ves que esto es súper complejo, lo que quieres es eficacia. En la mayoría de los países es curioso, o sea, es que ha habido países, Alemania o Corea del Sur, como sabemos, o Singapur, que lo ha hecho francamente bien, pero no porque tuviera el sistema con mucho más personal o mucho más presupuesto, sino porque sobre todo han funcionado los sistemas de alerta, que están fallando en la mayoría de los países del mundo. O sea, el no haber sabido anticipar dónde tenían que poner sobre todo sus energías. Es que yo creo que se entra... Andrés, un hilo... perdón, Juan. Una cosita muy breve. Entramos inevitablemente en el debate clásico de libertad-seguridad, que es un debate que en sociología también se habrá tratado, y cómo se comporta la sociedad en un momento de estabilidad y cómo se comporta la sociedad en un momento de emergencia social. Ahí cambian las prioridades y la gente está más dispuesta a ceder parte de su privacidad a cambio de seguridad. Pero aquí lo interesante también es saber si esa cesión es temporal o si esa cesión es permanente. Y Narciso, como sociólogo, me gustaría, y Andrés, como analista también, me gustaría saber si esa cesión de privacidad, que es lo que Byung-Chul Han destaca en el artículo del País, frente a Yuval Noah, que aboga más por una cooperación y por un empoderamiento del ciudadano para controlar sus propios datos, ¿creéis que el camino hacia donde vamos ahora es más de privar libertades que de empoderar al ciudadano? Yo, fíjate, creo que va a haber mucho empoderamiento del ciudadano, porque además va a haber mucha relación horizontal, muchísima. O sea, aquí en España ahora mismo ha pillado todo de golpe, pero todos sabemos, a mí es que además me está recordando mucho mi experiencia militar anterior, que cuando hacías maniobras militares las cosas fallaban porque pues siempre alguien fallaba, había chapuzas, tal. Cuando ibas de misión internacional no fallaba nada, fallaba la primera vez, que es también un poco lo que ha pasado aquí, que es la primera vez para todos los países, ¿no? Pero en la siguiente reemplazo ya no fallaba nada, porque todo el mundo sabía que esto iba en serio. Bueno, pues ahora mismo yo diría que en Italia, pero desde luego España, que es la sociedad que estamos testando todos los días, estamos haciendo tracking de coronavirus para ir, y cada día vamos introduciendo preguntas nuevas. O sea, el comportamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos está siendo, no lo habíamos, vamos, es que hay una prueba, y es que los entrevistadores que están trabajando desde sus casas, porque lo teníamos ya así montado desde siempre, que a veces te entrevistan en el call center nuestro y otras veces para poder conciliar, entrevistan desde sus casas, ¿no? Esa flexibilidad es lo que nos ha permitido ahora seguir en activo totalmente, ¿no? Bueno, pues los entrevistadores, sobre todo son mujeres, hablando con ellas, me dicen que nunca las han tratado tan bien. O sea, es increíble, también en eso están colaborando mucho los medios de comunicación, ¿no? Son conscientes de que la gente lo está pasando muy mal, hay mucho sufrimiento, pero está sacando ahora mismo, en este momento, lo mejor de nosotros mismos. Entonces, yo creo que va a haber una sociedad muy horizontal. Dentro de un año, en España y seguramente en la mayoría de los países más castigados por el COVID, se va a disparar el número de voluntarios a distintas organizaciones, ONGs. Vamos a cambiar mucho nuestra forma de medir la felicidad, que antes la medíamos solo en moneda, ¿no? En dólares, en euros, y sin embargo ahora, y vamos, el resto de los que estáis en España no sé qué visión tenéis, pero esta es la experiencia de ver cómo todos los trabajadores son conscientes de que hay que arrimar el hombro. Con los proveedores estamos siendo comprensivos y ayudándoles todo lo que podemos. Los clientes lo mismo, o sea, por lo tanto, ¿cuánto
pregunta era, ¿y todos estos cambios de más libertad o más seguridad, más... bueno, pues con el tiempo nos olvidaremos de nuevo, ¿no? Y volveremos probablemente a las andadas de lo que hemos estado haciendo hasta ahora mismo, pero yo creo que durante un tiempo vamos a experimentar un cambio en la escala de valores muy potente. Y entre otros, por ejemplo, pues tomarnos en serio todo lo que es el cuidado del planeta, todo lo relativo a crecer pero con sostenibilidad. Yo quiero creer que, a diferencia de la crisis anterior, esta vez no cabe la posibilidad de dejar a nadie tirado, porque todo el mundo es consciente, desde luego en Europa, que ahora mismo va a haber mucha gente que lo pase mal y que si esta vez se les deja tirados, realmente van a terminar sufriendo toda la sociedad. No solo los 3,5 millones de parados que se fueron al paro en la anterior crisis aquí en España, ¿no? Sino que va a ser un daño generalizado a la sociedad. Andrés. Hey Siri. Ya está el micrófono activo. Todo el tiempo nos está escuchando. Esto es inevitable. Yo no soy capaz de decir qué es lo que va a pasar con la naturaleza humana. Tiendo a ser escéptico sobre esos cambios, aunque coincido con Narciso. En el corto plazo vamos a ser más solidarios. Pero que a partir de ahora hay un sistema que nos va a monitorear, no tengan ni la menor duda. Y esto va a estar apoyado por la gente que está sufriendo en este momento. La cuestión es cómo se usan esos datos, que no se utilicen individualmente para saber con quién nos acostamos, que no se utilice con nombre y apellido, que se utiliza para saber dónde hay una concentración de gente con fiebre. Por eso tenemos que controlar a los controladores. En todo caso, perdona, a ver, mi empresa trabajamos con datos permanentemente, ¿no? Pero los datos que manejamos permanentemente, porque además no tenemos ningún interés en saber con quién se acuesta cada uno. Entre otras cosas, porque todo el mundo se acuesta con alguien. Es que al final... entonces, sí, pero o sea, todo el empleo del Big Data es impresionante. O sea, si aquí hubiéramos sido capaces de tener las herramientas preparadas y existe la tecnología, esto se habría cortado de forma súper rápida y súper eficaz. Per. No sé si... Yo quiero preguntarle a Teresa por su experiencia como corresponsal también, y quizá cambie un poco de tercio, pero me gustaría después regresar a este, y es que también ha sucedido un fenómeno desde que empezó la crisis, y es que el virus ha ocupado la agenda mediática y política completamente. No hay informativo, por lo menos aquí en España ahora, que no hable el 99% de coronavirus. Y hemos visto también que la política ha transformado su discurso y se ha contagiado un poco del lenguaje bélico. Hemos visto intervenciones cada vez con términos más duros. Y te quería preguntar, de tu experiencia como corresponsal, el impacto que ves en la gente, y también aquí me extiendo a Narciso, porque a mi parecer no, pero el impacto en la gente es similar a la que produce un conflicto bélico en la sociedad. O esta utilización del lenguaje bélico, del discurso político un poquito más grueso, forma parte más de una estrategia de marketing y de construir un tipo de liderazgo concreto para este momento. No, yo creo que se está usando, depende del país en el que uno mire, ¿no? Al menos acá en Argentina sí se está usando de que esto es una guerra contra un enemigo invisible, que no sabemos lo que puede pasar, entonces hay que estar preparado. Y yo creo que eso está teniendo un impacto muy fuerte en la gente, digamos, se está empezando a generar un poco de control en las comunidades. Es decir, yo ayer salí un segundo a mi casa para hacer un directo para la cadena de televisión para la que salgo y mi vecino me vino a denunciar que no podía estar afuera. Es decir, la gente está escuchando, hay una sensación de alerta, hay una sensación de peligro. Las imágenes de los supermercados las hemos visto en todo el mundo, en Argentina acá pasaron también, ahora se ha calmado porque de alguna manera se mantuvieron los supermercados abiertos, la gente puede ir al supermercado a buscar las cosas que se necesitan, pero creo que el gobierno, al menos acá, lo está usando como una herramienta, un arma estratégica en el control en este momento de la población. El mensaje es:
no queremos que acá se repita lo que pasó en España ni en Italia, y la única manera de prepararnos para eso es con un mensaje muy, muy claro, un mensaje contundente, con represalias. Hubieron 8.000 detenidos en Argentina en los últimos días. Y si mirás concretamente cuál es la situación de Argentina ante lo que se viene, es una situación muy preocupante. Es decir, yo el otro día leía la cantidad de camas en terapia intensiva que hay en Alemania. Se habla de unas 25.000. En España, 7.000. En Italia, 5.000. En Argentina hay 950. Y yo creo que pese a que el gobierno esté intentando aumentar esto, estamos mirando que en algunos municipios se están poniendo camas, están buscando maneras de buscar respiradores, tienen que frenar esto antes de que llegue, porque una vez que esto llegue, la situación puede ser catastrófica, por lo que hablaba antes, por hacinamiento, por niveles de pobreza del 40%. Entonces, creo que el mensaje, al menos en Argentina, es ese, es un mensaje, no sé si de guerra inmediata, pero sí de prepararse para una guerra, porque pueden venir momentos muy difíciles para la salud pública en la Argentina, para la salud privada en la Argentina, momentos muy críticos sociales. Es decir, yo escuchaba a Narciso recién decir que la gente se va a quedar. Yo creo que la clase media, con una casa, con un trabajo, con algo que comer, se va a quedar. Ahora, cuando vos no tenés nada que comer, el quedarte encerrado muchas veces no es una opción. Y eso, digamos, ha pasado en la Argentina. Hemos visto desde las crisis del 2001, saqueos, etcétera. O sea, la posibilidad más allá de la enfermedad existe, y creo que el gobierno, al menos en Argentina, está priorizando eso en este momento, ¿no? Es ese mensaje fuerte, contundente, de acción inmediata, para que no llegara a esa situación extrema que muy fácilmente se podría llegar. Sí, yo creo que los gobiernos lo que están jugando, los que han acertado, es evidentemente el culpable del virus es el virus, no es ningún gobierno, pero se les va a juzgar sobre todo por si lo combatieron desde el principio o por el contrario lo minimizaron. Que por eso yo ahora ya, o sea, Trump todos veíamos que tenía la reelección asegurada, y yo empiezo ya a pensar que a ver qué sucede en Estados Unidos en noviembre. Depende de cómo evolucione todo. La crisis del COVID se puede llevar perfectamente la presidencia de Trump, precisamente porque la imagen inicial que dio fue de minimizar totalmente la amenaza. ¿Por qué el acudir pues, a la analogía de guerra? Bueno, yo creo que porque nuestras generaciones lo que han vivido, sobre todo cuando ha habido que llamar a toda la población, han sido guerras. No hemos vivido tifus, no hemos vivido... Y eso es lo que siempre hace pues que la gente cierre filas, ¿no? Nunca mejor dicho, pues en torno a la autoridad y al gobierno, ¿no? ¿Hay similitudes con una situación de guerra? Sí la hay. Y sin embargo, y incluso en la economía. Economía de guerra, bueno, a ver, la gran ventaja es que cuando pase, o sea, no sabemos cuántas semanas va a ser, esperemos que no sean meses, y desde luego es muy probable que sean años, ¿no? Porque no olvidemos, todas las guerras empieza siendo un golpe de estado de 3 días o un escarceo militar y luego terminan años. Aquí, vista la experiencia de otros países, lo normal es que pues en Italia y en España, cuando pase el verano, pues la epidemia continúe, pero no esté ya en pandemia, sino que esté ya controlada y que además la propia población nos hayamos acostumbrado ya a ella, etcétera. Y la gran ventaja, a diferencia de Afganistán es que, bueno, pues todas las infraestructuras van a seguir intactas. Las casas siguen teniendo luz, siguen teniendo agua, ahí estarán los puentes, es decir, no tendremos que empezar a reconstruir todo desde cero. Y eso parece una tontería, pero yo me quiero animar viendo lo que ha pasado en China. En China sí que ha pegado un repunte de repente, porque eso sí que es importante. Vamos a ver, la crisis del 2008 fue una crisis de demanda, porque estaban todas las economías europeas, casi occidentales, pues excesivamente apalancadas y endeudadas. Las empresas, llega un momento que cuando se hunde de repente, pues por la crisis internacional, pues muchas familias, muchas empresas les pilla totalmente endeudados, los estados lo mismo, y entonces se hunde la demanda. Aquí no hay un problema de demanda, hay un problema de producción que se frena de golpe. Y también en eso están jugando los gobiernos. Es decir, hay que confinar a la población, pero no podemos de repente parar absolutamente
toda la maquinaria económica, porque es que si no, reflotar luego el país es muy complicado. Y ahí encontrar el punto de equilibrio es lo difícil, ¿no? No, quería seguir con esta idea de lo bélico y me preguntaba que en toda guerra, en toda batalla hay ganadores y perdedores, ¿no? Quería ver si podíamos distinguir un poco, podíamos poner o nombres propios o de liderazgo, de estados o simplemente de actitudes o comportamientos que podamos clasificar entre los que ustedes creen que una vez que esto se amesete un poco puedan decir estos ganaron o estos irremediablemente perdieron. Mira, perdonad que vuelva a intervenir yo, pero en la propaganda de guerra, ¿vale? Siempre hay un elemento y es que tienes que tener un general, el general es Barkov o el general que sea, ¿no? Montgomery o Eisenhower, tiene que haber, no es el ejército, es una persona la que él solito ha derrotado al enemigo. Y también tiene que haber un malo muy malo, y hay que diabolizar al enemigo. Aquí, a diferencia de una guerra al estilo clásico, pues no podemos diabolizar al virus, porque es que no... Entonces es curioso, o sea, las similitudes estas de guerra no nos pueden hacer ver que el japonés o el alemán o el ruso o me da igual, ¿no? El enemigo... aquí, por ejemplo, cuando Estados Unidos tiene que invadir Kuwait en el año 91, los primeros cualitativos, además pagado por los kuwaitíes en el exilio, pues acudían a analogías o a intentar convencer a la población americana de que había que entrar allí para defender la igualdad de todos los kuwaitíes y tal. Para eso a la población o la libertad no les movía nada. En cuanto empezaron a emplear la analogía de Saddam Hussein es un Hitler, y entonces le pusieron ya como el diablo, ¿vale? A partir de ahí la población americana apoyó la intervención, ¿no? Por lo tanto, sí que vamos a ver líderes ensalzados, ¿vale? En todo el mundo, pero sin embargo no vamos a poder ver, como en las guerras clásicas, pues a un enemigo diabólico que es el culpable de todos nuestros males, ¿no? Evidentemente no es... Si me permite. Sí, Andrés, una matización y te doy paso. Evidentemente no se trata de un conflicto bélico clásico, pero sí, por ejemplo, sí quiero apuntar que hemos visto cómo desde la administración de Donald Trump se está hablando del virus chino, del coronavirus de Wuhan y de ciertas asociaciones de conceptos que no sé si eso después será un leitmotiv para iniciar otro tipo de acciones económicas, políticas, diplomáticas, etcétera. Correcto. No voy a agregar nada a lo que Narciso ya nos dijo sobre la guerra, pero justamente los elementos que él mencionaba están en la unidad nacional alrededor de un líder contra un enemigo externo, al que se trata de construir y darle una cara, que es lo que Trump está intentando hacer. Pero se me ocurren tres guerras o combates que vamos a enfrentar y van a ser diferentes entre un país y otro. Uno es este. A la recesión le van a tratar de poner una cara y el virus va a ser chino y va a tener la culpa de lo que está pasando. Es verdad, tiene razón. Ya han encontrado un enemigo. Había que poner el enemigo. El segundo es un poco más en tono ligero. El primer ministro de Portugal ya dijo que ni hablar de reiniciar las clases después de las vacaciones de Pascua y que esto se va a extender. Así que yo doy el año escolar como terminado en Europa. Los chicos no van a volver a la escuela en este año. Así que el próximo enemigo de los adultos van a ser los niños. Pero finalmente, en el otro continente, en América Latina, va a pasar algo que nosotros no estamos presenciando en Europa. Va a haber saqueos y va a haber represión. Es inevitable, por lo que decía Teresa antes, porque la gente no va a tener para comer y va a salir a buscarlo de malas maneras. Y va a ser reprimida por la fuerza del orden, que van a tener justamente esa misión. Y todavía no se me ocurre qué es lo que va a pasar en África, que es el continente que por ahora no está en las noticias. Que por un lado tiene quizás menos hacinamiento, porque tiene más espacios libres, que tienen menos viejos, son sociedades más jóvenes, pero tienen una infraestructura sanitaria y de alerta temprano muy inferior a la de Europa y de América Latina. Así que en África quizás también veamos enfrentamientos muy duros, más violentos, más materiales, incluso bélicos. De acá, si quieren, después pasamos para la geopolítica. Me parecía que estos enfrentamientos era interesante tenerlos en mente. Teresa, no sé si quieres decir tú algo. No, me parece que es un poco temprano todavía saber quiénes van a ser los vencedores y los perdedores, ¿no? Creo que todavía estamos en etapa observando un poco lo que está pasando. En España ya lo están viviendo, pero es difícil
ver cuáles son, especialmente a niveles de liderazgo, ¿no? Y todo puede cambiar muy rápidamente. En la Argentina la aprobación de Alberto Fernández subió muchísimo, este rally around the flag, ¿no? Hasta la oposición está diciendo que Alberto Fernández es el comandante, el general a cargo de esta batalla, etcétera. La situación es completamente en Brasil y hay que ver cómo le resulta a Bolsonaro, pero miembros de su propia alianza ya lo están criticando por las actitudes que ha tenido, de estar negando la situación, diciendo que está siendo exagerado para destruir la economía de Brasil, que la economía de Brasil tiene que seguir continuando. En la Argentina el presidente ha dicho en su momento que prefiere salvar vidas y que la situación económica se va a ordenar más tarde. O sea, y creo que esto un poco, hablando de Trump también, ¿no? Recién estábamos diciendo que Trump ahora estaba como revertiendo un poco, pero nos acaba de saltar una alerta que dice que espera que ya esté todo como normalizado para después del 12 de abril, ¿no? Entonces, es como que es difícil saber quiénes la van a pegar de alguna manera, quién va a tener la razón de cómo manejó la crisis. Yo creo que evidentemente países como Inglaterra, con Boris Johnson en un momento tomando un approach completamente único, bastante inglés de alguna manera, la tuvieron que revertir simplemente porque nada, es alarmante con la velocidad que se propaga este virus, las consecuencias que tiene, digamos, el impacto que tiene en la salud pública en los diferentes países. Pero es difícil en este momento saber quién gana y quién pierde. Creo que esto va a ser algo muy largo, creo que va a tener consecuencias enormes en las sociedades, ya sea en la española, en la argentina, de diferentes maneras, porque las realidades, aunque tenemos muchas cosas en común, las realidades son muy diferentes, pero sí creo que todavía, digamos, esto va para largo y creo que esa pregunta la vamos a tener que responder un poco más adelante. Y estoy de acuerdo con lo de Andrés, con lo de los niños, ¿no? Que es bastante... Siguiendo con... Pero lo que sí es evidente, sí. En España ahora yo tengo 3 adolescentes y hacen la broma que están haciendo ahora todos los adolescentes, que es el día de mañana a nuestros nietos les diremos: a ti te falta un buen confinamiento, qué mal acostumbrado estás. Y cuando lleguen nuestros yernos a casa les empezaremos a contar las batallitas de cuando estuvimos encerrados y no tuvimos colegio, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, va a salir una sociedad, desde luego, con bastante más madurez que generaciones anteriores, ¿eh? Recogiendo una cosa que ha dicho Teresa, ha hablado de realidades distintas, y es cierto, yo por lo menos veo 4. Una puede ser la parte oriental de China y Corea. Leyendo ayer un artículo decía que la estación de Pekín tiene una cámara que automáticamente te mide la temperatura corporal, y si tu temperatura corporal está por encima de un valor asignado, a todas las personas que iban contigo en el vagón, que están geolocalizadas por la tecnología y por el control de las autoridades, les mandan mensajes diciendo que esa persona tenía una temperatura alta y que tomaran medidas. Después, por otro lado, tenemos el modelo de gestión de la crisis europeo, Italia, España versus Alemania en este caso, en el que hemos ido a trompicones, hemos ido un poco actuando siempre por detrás de los acontecimientos. El modelo de Latinoamérica, Argentina, que presenta Teresa, que dice que hay 950 camas de UCI para todo un país, que es dramático visto desde el punto de vista europeo, por supuesto. Y también tenemos el punto de vista de la gestión de la crisis de Trump y de Boris Johnson, que fueron negacionistas al principio y ahora están entrando. Pero el escenario económico que se prevé de crisis va a afectar a la totalidad de los países prácticamente. ¿Cómo se combate económicamente? ¿Cómo se genera un liderazgo político nuevo a raíz de una situación de crisis que va a dejar prácticamente tocados a todos los países al mismo tiempo? El que quiera, ¿eh? Mi impresión... Y a partir de ahí, a partir de ahí también pensar el tema... Perdón. Dale, Andrés, dale. Estamos en una transición del poder en curso. Estados Unidos declinaba en términos relativos y China emergía, ascendía en términos relativos. Mi impresión es que esta crisis va a acelerar esa transición ya en curso. Que China va a subir más rápido y Estados Unidos va a caer más rápido. Puede cambiar esto, por ejemplo, si la recesión provoca la derrota de Trump y la elección de un presidente responsable con una vicepresidenta que eventualmente cambie la historia en los Estados Unidos,
Saben que Biden prometió que su candidata a vicepresidente sería una mujer, y como Biden es grande, quizás sería una mujer la que lo sucediera durante el primero o segundo mandato. Esto podría cambiar un poco y reparar el daño al soft power en los Estados Unidos que Trump le viene haciendo desde hace 4 años. Pero en este caso soy menos voluntarista, creo que los líderes importan menos que nosotros. China sigue creciendo y aprendió a hacer más allá de los 480 institutos Confucio que tiene distribuidos por el mundo. Ahora lo que está haciendo es repartir doctores, máscaras y respiradores. Y eso es mucho más valioso. Mientras tanto hay cosas que pueden también acelerarse. La próxima China y hay una de la India, que tiene la misma población. Andrés, perdona que te interrumpa. Son las 8 en Madrid. Voy a salir al balcón a aplaudir con mis vecinos, algo que no habíamos hecho nunca. Nos estamos empezando a conocer. Parece muy bien. Es un reportero en vivo. Ya. Notable. Y lo vamos a escuchar mientras hablamos. Es que en España ahora esto se ha convertido en la rutina de todos los días. Un rito, ¿no? Sí. Y ¿Cuánto dura? dura 1 minuto, como mucho. Una cosa muy importante es que la demografía que tiene es la de África. Hay que mirar para dónde está la gente. La gente está en la India y en África. Esta crisis con el virus va a llevar el virus. Perdona, un momentillo, Andrés. Narciso, Me incorporo, dejo a mis hijos y a mi mujer al cargo de la ventana. vale, solamente para que no se cuele ruido en el chat, porfa. Bien, pues. Bien, perdonad, entonces, perdonad. No, puedes mutear el micro si quieres. Cambio de sitio. Vale. Andrés, cuando tú quieras. Sí, no te escuché lo de África, me pareció interesante, así que volvé, sí. Demografía manda. China está emergiendo, entre otras razones, porque tiene 1.400 millones de habitantes. El otro país que tiene esa cantidad de población es la India. Cada uno de estos países tiene el 18% de la humanidad. Y el continente, la región que va a tener más población, todo él, de cada uno de estos países individuales, es África, dentro de 20 o 30 años. Va a demorar para esto, pero nosotros somos jóvenes y lo veremos. La cuestión es cómo esta crisis acelera o retrasa esa transición del poder, que se da en principio hacia donde están las grandes concentraciones demográficas. Mi impresión es que lo acelera. Los países que más sufren en esto, hay una paradoja, son los países envejecidos, pero esos países envejecidos pueden verse beneficiados fiscalmente en sus sistemas previsionales en el mediano plazo. Pero de todas maneras, a mí lo que me parece es que esto va a contribuir a hundir a lo que estaban hundiendo y a elevar a lo que estaban elevando. Una cosa más. Andrés, sí, dale. Cortita. Hay gente que piensa que esto va a aumentar la importancia de las entidades subnacionales. Las comunidades autónomas en España, las provincias de Argentina, los estados que en Brasil se le están revelando a Bolsonaro. Mi impresión es que no. Lo que observamos a nivel subnacional es lo mismo que observamos a nivel nacional. Una rebeldía contra el otro. No es un aumento de la coordinación. Al contrario, es un rechazo de la ajenidad. Me protejo cerrándome. Esto es una impresión que tengo porque estas rebeliones fuera de España, que ya se manifestaban en Cataluña hace un tiempito, son nuevas. Esto de cerrar provincias o municipios, o 9 gobernadores en Brasil hoy, no sé si esta la vieron, 9 gobernadores brasileños firman una carta pidiendo la ayuda a Chile, pasando por encima del gobierno federal de Brasil. Estos movimientos son interesantes, pero para mí reflejan la emergencia nada más, y la necesidad de sacarse a Bolsonaro de encima, o de hacerlo cambiar de estrategia. En el futuro prevé una consolidación del Estado Nacional, no de los Estados subnacionales, no de las organizaciones inter o supranacionales. Y hace poquito en un hilo de Twitter que dabas algunas pistas sobre cómo impactaba esto, ¿no?, en las relaciones internacionales. Decías que se iba a debilitar la globalización, pero no iba a terminar, sino que se iba a segmentar, ¿no? ¿Podés precisar un poquito a qué te referís con eso de la segmentación de la globalización tal cual la conocemos? Hay una palabra muy utilizada que es desacople, creo que es la traducción en castellano, el desacople de la globalización. Desacople puede tomar varias maneras. Se hablaba mucho del desacople digital, 5G, China teniendo un sistema con sus socios, que podían incluir hasta Gran Bretaña, y Estados Unidos desarrollando otro, o eventualmente Europa.
Pero en general los que trabajamos sobre integración regional vemos que el desacople se daba a nivel de las dimensiones de políticas, entre la seguridad y la economía. La seguridad sigue siendo sobre todo regional, porque que nos puede invadir al lado. Pero la economía estaba globalizada, porque las cadenas de valor tenían plataformas, sedes en países que estaban en otras regiones. Lo que podemos ver es que haya un tercer tipo de desacople que se vincula también con estos dos, con el económico de seguridad y con el digital. Una globalización liderada por China y una globalización liderada por Estados Unidos separadas, compartimentos estáticos, que no coordinan entre sí, que tienen distintas normas, estándares, alianzas, procedimientos, reglas de inversión, condicionalidades, etc. No va a terminar la globalización porque van a estar en contacto, porque van a tener fronteras comunes y porque va a haber alguna interacción, como siempre hubo entre PC y Mac. Pero probablemente tengamos algunas fronteras que nos van a dificultar el tráfico de datos, de personas o de normas entre estos diferentes grupos que se formen, que por ahora son dos, China y Estados Unidos. Europa, para mí, en esta crisis, se hunde, no se levanta. Pero es una percepción que tengo de verla de adentro y de proyectar la tendencia. Sí, coincido totalmente contigo. O sea, esto ha sido ya la puntilla definitiva a lo que es la Unión Europea, porque los italianos cuando necesitaban ayuda del resto, sobre todo Alemania no ha estado esta vez para poder ayudar. No hay un liderazgo europeo que dijera hay que ayudar. No ha habido una coordinación que nos sirviera para saber que lo que les estaba pasando a los italianos iba a venir a España. Y sí, o sea, definitivamente, por desgracia, yo creo que esto va a fomentar bastante euroescepticismo, incluso en países como España, que éramos bastante pro-Europa, ¿no? ¿Ese euroescepticismo creen que puede también traer consigo un refuerzo de los ultranacionalismos, de las ultraderechas, que ya venían como con un cierto auge, o no necesariamente? No necesariamente. Porque, como he dicho anteriormente, o sea, yo creo que todas las visiones simplistas de un extremo y del otro se van a desmoronar, porque al final, o sea, eso funciona pues cuando tú estás viviendo bien. Cuando estás viviendo mal, quiero decir, aquí lo que ha faltado sobre todo ha sobrado ideología y ha faltado pues mucha más profesionalidad, ¿no? Hemos visto que en un escenario de crisis la primera reacción de los países ha sido cerrar fronteras y volver a la Europa de la frontera. Entonces, es como un concepto paradójico, que en el primer susto real que ha tenido la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, cerró frontera y nos hemos convertido en estados independientes. Mi impresión, justamente, esa es la palabra, hay un refuerzo del Estado, no de la nación. A veces los utilizamos juntos, Estado-nación, para separarlo de ciudad-estado. Pero es el Estado como aparato de protección, no es la nación como símbolo de identidad. Por eso las provincias que no se sienten protegidas por el Estado nacional que habla su mismo idioma, tratan de cerrar la frontera. No hay simbolismo acá, hay temor y prevención, hay estrategia de defensa. Por eso me parece que los nacionalismos, como decía Narciso, no necesariamente se van a ver fortalecidos. Los estados, sí, los estados efectivos. Creo que van a sufrir los populismos también. Acá puede haber algo de deseo personal. Pero mi impresión es que los líderes que no sean efectivos van a pagar electoralmente. O quizás antes a través de juicios políticos, impeachments. Porque la gente lo que quiere es respuestas. Y las respuestas las dan los aparatos estatales, los médicos, la organización, la coordinación, los alertas, no los líderes con discursos. Por eso Trump tuvo que recular, Johnson tuvo que recular, y Bolsonaro va a tener que recular si no quiere caer. Claro, pero también, no sé si Teresa quiere añadir algo. No, estaba escuchando a Andrés, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Es que también estamos viendo que el populismo no solamente ha negado el impacto de esta crisis, sino que a lo largo del tiempo también Trump se ha encargado de erosionar la confianza que se tiene o que se debería tener en autoridades como puede ser la Organización Mundial de la Salud. También lo hemos visto en otros ámbitos como el medio ambiente. Ha ido erosionando, horadando por dentro del sistema, o sea, desde dentro del sistema ha ido horadando esas categorías o esos elementos categóricos en los que la gente basaba su confianza para saber a qué se exponía. Y llegó el momento en que Estados Unidos estamos viendo una crisis bastante galopante ahora, porque solamente han hecho caso, o una gran parte de la población ha hecho caso a la negación de Donald Trump, pero no
a la Organización Mundial de la Salud, que se ha pasado semanas alertando de que esto es una pandemia. Y al hilo de esto, un compañero nos pregunta, que vive allí, nos vive en Houston, dice que Trump acaba de decir que el país retomará la normalidad en 3 semanas para la Pascua. Pues no sé cómo veis, si esto es demasiado aventurado o es un escenario factible. Es que realmente, vamos a ver, si ponemos en dimensión las cifras, o sea, España, ¿no?, que va a ser uno de los países más castigados hasta que entren a lo mejor en algún otro país con menos recursos, ¿no? Pues las cifras de fallecidos al final, que ahora mismo, bueno, no recuerdo las cifras de ahora mismo, pero vamos, van a estar claramente por encima de los 10.000, igual que en Francia, igual que en Italia, claramente. Probablemente superen los 20.000. A los 30.000 yo creo que va a ser difícil. El problema no es tanto la cifra, que es elevada, ¿vale?, sino el que se haya concentrado en tan poco tiempo y entonces haya hecho que desborde todo el sistema sanitario y que además va a fallecer más gente también de otro tipo de dolencias que no están pudiendo ser tratadas, ¿no? Entonces, lo digo porque la epidemia no se va a cortar como en China, no, esto va a tener, por lo que dicen los expertos, distintas olas. Lo que pasa es que en olas muchísimo más contenidas, porque la mayoría de la población además ya estará inmunizada, con lo cual pues no va a tener tanta... Y lo digo porque si en algún país como Estados Unidos consiguen un sistema con personal sanitario que esté protegido, con eficacia, que cuando llegan pues los que tienen dolencias les pueden llevar rápidamente y les asisten, pues conseguirán no paralizar la economía como está teniendo que hacer Italia, o como prácticamente estamos teniendo que hacer en España. Juan, ¿querés que abramos el turno de preguntas mientras Sí, acabo de poner en YouTube que ya pueden ir mandando sus preguntas. Y perfecto. Quería solamente a Andrés preguntarle, por esto que estaba también comentando antes, la erosión de la credibilidad de organismos internacionales hasta ahora bastante reconocido mundialmente. ¿Cómo afecta y cómo va a afectar a partir de ahora? Hay dos tipos de organismos internacionales, los multipropósito y los específicos. Los funcionales, los que llamamos integración regional. Me da la impresión de que la OMS, Organización Mundial de la Salud, podría salir fortalecida de esta crisis. No así las Naciones Unidas. Es decir, que podría haber un fortalecimiento de las organizaciones funcionales que cumplen un propósito específico y consiguen el objetivo de manera efectiva, mientras que se van a desprestigiar además por su parálisis o ineficiencia. El problema es que incluso estas instituciones necesitan que las principales potencias le brinden algún apoyo. Y acá China y Estados Unidos son clave. Yo tiendo a pensar que se va a acelerar esta transición como hablábamos antes, pero mientras el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre. Estados Unidos tiene mucho tiempo todavía con capacidad para definir lo que pasa en el mundo. Y se enfrentan dos riesgos opuestos en la transición de poder. Uno es el famoso dilema de Tucídides, el conflicto entre una potencia que emerge y otra que declina. La otra es el dilema de Kindleberger, que es la ausencia de potencia, la ausencia de poder. Lo que pasó cuando Gran Bretaña perdió la capacidad de regular el mundo y Estados Unidos todavía no estaba en condiciones o con la voluntad de hacerse cargo. Si Estados Unidos se retira del mundo, China todavía no lo puede gobernar. Necesitamos la cooperación entre Estados Unidos y China. Con Trump eso me parece muy complicado. Así que un efecto paradójico de esta crisis podría ser que la recesión provoque la derrota de Trump y la elección de un nuevo presidente de los Estados Unidos que permite la cooperación con China para sostener estos organismos funcionales internacionales que demostraron que sirven para algo. Interesante. Una cuestión, no nombramos a Rusia ni a Putin en todo este baile y no me parece un liderazgo menor. ¿Cómo ven que está jugando en este juego estratégico? Yo lo observo como un spoiler, el típico spoiler. Rusia es alguien que tiene capacidad de arruinar el juego de los demás, de mantener lo que considera que es su esfera de seguridad, su perímetro estratégico, sus preferencias básicas y sus intereses internacionales. Pero no lo veo en condiciones de organizar ningún tipo de orden internacional, lejos de eso. Los únicos jugadores que veo con capacidad son Estados Unidos, China
Y estructuralmente la Unión Europea tendrá algún rol que cumplir. Fíjense que las grandes empresas constructoras de aviones, que ya no sirven para nada, son una norteamericana y otra europea. Todavía no tienen una china. Y de los portaaviones nucleares, que es una cosa importante porque permite proyectar poder sin cargar combustible. Hay 10 en Estados Unidos y uno en Francia. China todavía no tiene un portaaviones de propulsión nuclear. Así que la Unión Europea tiene condiciones para ejercer un rol en el mundo que viene. Yo lo que no creo que tenga es la capacidad de coordinación interna. Estructuralmente, materialmente, todavía hay algo ahí. Y me encantaría que la Unión Europea se pudiera organizar para ser un jugador sentado a la mesa. Me cuesta verlo. Narciso, tengo una Para pregunta. Teresa le quería consultar, perdón Juan, una cortita a Teresa y después vas con Narciso y abrimos a ver si hay preguntas. Tema América Latina, hablaba Andrés y también Narciso sobre la falta de coordinación que hubo, sobre todo en la Unión Europea. Bueno, en América Latina creo que al casi no haber organismos que nucleen y que realmente se trabaje de manera coordinada, esto puede ser aún peor, ¿no? Más allá de la fragilidad institucional, económica, que sabemos que hay. ¿Crees que sobre todo Brasil y México, que son los que más han subestimado y ninguneado esto, algunos hasta negándolo, crees que son los que peor la van a pasar en esta situación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, acá mira, justo también hablando de las alertas que te saltan cada 5 minutos en los celulares, dice que hay sensación de pánico en el interior de Brasil, la gente se empieza a sentir completamente abandonada por un gobierno que no termina de tener un discurso claro sobre lo que la gente tiene que hacer. Digamos, creo que lo que estamos viendo es el que está preparado, digamos, va a estar listo y bueno, y si no, bueno, no pasó nada, ¿no? Pero me parece muy, muy arriesgada la política que está teniendo López Obrador en México y Bolsonaro en Brasil. Parece casi inconsciente cuando uno lo mira. Y es una ironía, porque justo cuando estábamos hablando de los populismos, viene a la mente Venezuela, ¿no? Yo estuve trabajando bastante en Venezuela en los últimos años, unos 15 años, pero especialmente desde la crisis humanitaria ahora. Y uno de los primeros en tomar medidas radicales en América Latina o en Sudamérica fue Nicolás Maduro. Salió con un barbijo en una situación explicándole a la gente cómo ponérselo y decretando un estado de cuarentena en todo el país, algo que, digamos, no es difícil de imponer con la presencia del ejército que tiene Venezuela, pero al mismo tiempo con la situación social que vive un país como Venezuela, ¿no? Que sabemos cómo están los hospitales, cómo es la situación diaria de las personas, etcétera. O sea que creo que, bueno, hay que ver quién es el que peor la pasa, digamos, creo que esto es un desafío enorme para todos los líderes de la región. Creo que Venezuela, pese a que tomó las medidas, que muchos dirían adecuadas inicialmente, es uno de los riesgos más grandes que tenemos a nivel regional. Ya hemos visto más de 4 millones de personas que han salido del país por la crisis humanitaria y eso puede aumentar drásticamente, digamos, visitando los hospitales de Venezuela, no tienen agua, no tienen jabón, no tienen medicinas, no tienen absolutamente nada. O sea, que se avance el virus ahí, pese a que se tomaron las medidas, creo que está el gobierno o el régimen, o como lo quieran llamar, de Nicolás Maduro está en riesgo también. Pero definitivamente creo que Bolsonaro y López Obrador están siendo, uno lo podría decir hasta inconscientes, ¿no? De la manera, con los riesgos que esto implica. Es decir, yo hablaba con gente en Brasil el otro día, queríamos hablar con comunidades indígenas. Esta es nuestra nueva manera de tratar de comunicarnos, ¿no? Antes íbamos a esos lugares, ahora no podemos ir a ningún lado, entonces estamos tratando de ver qué está pasando en esos lugares a los que nadie va y están aterrorizados, no tienen sistemas de salud, no tienen suficientes médicos. Ya había una crisis social grande, por ejemplo en Brasil, cuando salieron los médicos cubanos que había traído el PT y Bolsonaro prácticamente les pidió que abandonen el país. Esos médicos cubanos, que pese a ser de Cuba, tenían un rol estratégico en algunas zonas de Brasil, porque eran los únicos que vivían en el medio del Amazonas ayudando a comunidades indígenas, que eran esos lugares a donde ningún médico brasileño quería trabajar. Bueno, se fueron, entonces esas zonas están completamente abandonadas. Entonces, creo que nada, a mi manera de verlo en este momento, es un riesgo enorme que se está tomando tanto en Brasil como en México. Conste, a ver, a su favor, la población es muchísimo más joven que la europea. Porque yo insisto, o sea, es que en Italia, en España, en China igual, pero 9 de cada 10 fallecidos son mayores de 70 años. Y además con una estructura familiar en la cual, pues, a diferencia de
de los países, de las sociedades más del norte, pues que hay como más independencia, más autonomía entre padres e hijos y tal. Aquí, o sea, somos muy latinos y por lo tanto, pues el mayor esté viviendo en la residencia o esté viviendo en el hogar de sus hijos, pero se le está atendiendo de forma permanente. Y eso es lo que ha hecho que entre el virus en las residencias de ancianos. España tiene 5.400 residencias de ancianos, 375.000 plazas, mitad públicas, mitad privadas. No ha diferenciado. Y donde está entrando con fuerza en cada uno de los territorios de España, es precisamente en residencias de ancianos. Hasta el punto de que, bueno, ayer hubo una noticia de que el ejército ha ido a desinfectar muchas residencias y se ha encontrado, pues, en muchos sitios, pues, que había ancianos fallecidos. Cometió, a mi juicio, un gran error de comunicación la ministra de Defensa, que es de las que está actuando con más profesionalidad, pero, sin embargo, cometió un gran error. O sea, yo cuando oí la noticia dije, oye, ¿y qué crees? O sea, con más de 1.200 muertos o 2.000 muertos ya, sobre todo ancianos, ¿qué pretendes que estén encontrando ahora mismo? O sea, que si es que están desbordados los servicios funerarios en Madrid ahora mismo, porque, entre otras cosas, el personal sanitario hoy ha revertido ya los medios, o sea, ya las propias residencias han salido a decir que es que la mitad de sus trabajadores están contagiados. Ha habido muchísimos trabajadores que hace semanas decidieron ya no ir a vivir a sus casas para no tener que contagiarse y poder estar cuidando a los ancianos, ¿no? Entonces, lo digo porque quiero creer que, siendo un problema grave y importante, en las sociedades más jóvenes a lo mejor no les pegue tan fuerte como está pegando en Italia o en España. Sigo con las preguntas. Narciso, para ti, ¿cómo se prevé el comportamiento social y qué repercusiones políticas pueden tener las medidas de confinamiento para los gobiernos, que también puede ser extensiva a Argentina, porque los gobiernos acaban de empezar, por así decirlo? ¿Qué repercusiones políticas? Bueno, lo que es evidente es que cuando lleguen las siguientes elecciones, lo que haya sucedido durante esta crisis va a marcar totalmente el resultado de las elecciones, sea antes o después. Y por lo tanto, pues en función del éxito, de la percepción de éxito que hayan tenido, sabiendo todos los ciudadanos que es un problema global, igual que pasó con la crisis, que es un problema que no se va a escapar ningún país, que no es un problema provocado por ninguno de los líderes, pero sí que se le va a exigir responsabilidades por si han sido capaces de detenerlo o, al revés, de aumentarlo, ¿no? Yo el confinamiento creo que dentro de un año prácticamente lo tendremos como una anécdota de lo que estuvimos viviendo, y que la gente al final tiene una resiliencia y un aguante muchísimo mayor del que nos creemos. Sin embargo, en el tema económico, además, en la mayoría de las encuestas pasa en España y en la mayoría de los países, a la gente le está preocupando más las consecuencias económicas que la consecuencia en la propia salud. Porque es que la realidad es que, con los propios datos en la mano, aquí en España, a ver, ahora mismo estamos ya casi rozando el 30% de los entrevistados que nos dice que conoce alguien en su entorno cercano, laboral o familiar, que ha estado contaminado, o que ha estado con síntomas al menos. Y es que además es que todos tenemos algún conocido o que ha dado positivo o que ha tenido síntomas y que probablemente, pues, lo que ha tenido ha sido coronavirus, ¿no? Con lo cual, nos preocupa mucho lo que vemos en las televisiones. Sabemos que es algo, además, que nos va a afectar a muchos, pero sobre todo lo que nos va a afectar va a ser luego las consecuencias económicas, más que lo que es el impacto real en número de fallecidos, ¿no? Bueno, siguen llegando, la verdad que muchísimas preguntas. Tomás pregunta para Andrés: ¿crees que la pandemia beneficia o alivia a los gobiernos que estaban en crisis profundas? Piñera y las protestas, Maduro, Fernández y la negociación para evitar el default, por ejemplo. Es una excelente pregunta que no sé responder con certeza. Por supuesto que los gobiernos que estaban en problemas, cualquier cambio en principio les permite, les genera una oportunidad para mejorar.
Sí, en este momento, perdón Andrés, un simple apunte rápido. En este momento las encuestas están dando que hasta Piñera está mejorando muchísimo su valoración. Y yo creo que durante unas semanas prácticamente todos los países vamos a ver ese efecto rally round the flag. Ahora, veremos dentro de unos meses cómo se digiere todo esto en cada uno de los países. Perdona, ¿eh? No, completamente de acuerdo. Depende del ciclo electoral, es decir, cuán cerca está la próxima elección y de la recesión consiguiente, porque todos los países van a entrar en recesión, algunos de manera catastrófica y otros de manera un poco más suave. Pero no me imagino que nadie se la lleve de arriba. Este va a ser un año en el cual todos los países van a destruir riqueza. La cuestión es si consiguen compensar esa destrucción de riqueza con el liderazgo. En algunos casos donde hay liderazgos descarrilados, que no están bien apreciados por la opinión pública, como en Brasil y en México, no estamos viendo liderazgos alternativos. Lo que hay es alguna rebelión a nivel subnacional. Pero en todo caso eso se tendrá que formular en la campaña electoral y de nuevo, eso depende del ciclo electoral. En el corto plazo, la opinión pública se junta alrededor del líder. Si es que el líder da una respuesta contundente, no importa para qué lado, una respuesta contundente que genere seguridad, que nos dé a todos un poco de calma psicológica y que suavice la ansiedad. De todos modos, no olvidemos que el líder mejor valorado en Estados Unidos, el presidente mejor valorado, fue Bush padre, después de la primera guerra del Golfo, la del 91, ¿vale? Y llegó a la elección del 92 con el eslogan "Is the economy stupid?" y ganó Bill Clinton. O sea que, a pesar de que había ganado una guerra y de que había tenido las mejores valoraciones que podía haber soñado cualquier presidente desde la época de Eisenhower, ¿no? En principio, sí. Si hay recesión, no hay reelección. Esa es la regla. Si hay recesión, no hay reelección. Pero siempre en el medio de una guerra las cosas cambian. La cuestión es cuándo se convocan las elecciones. Pregunta para Teresa de Leandro. ¿Cuánto crees que resiste la cuarentena sin una explosión social a causa de la falta de ingresos en el conurbano bonaerense? No, yo creo que por ahora, digamos, el gobierno está tomando medidas urgentes para tratar de prevenirlo. Es decir, ayer anunciaron que se les aumentaba a los monotributistas o pequeños trabajadores de bajos recursos, Informales. 1.000 pesos por mes, informales, 10.000 pesos por mes. Digamos, están haciendo anuncios, están anunciando exenciones a las empresas. Digamos, aumentaron las asignaciones universales que se les dan a las familias por cada hijo que tienen, se aumentaron las pensiones. Hay un intento real de intentar controlar una explosión. Digamos, yo no creo que esto es algo que va a pasar inmediatamente, pero es algo que ha pasado y es parte de la realidad argentina, ¿no? Ya, digamos, ayer estábamos viendo que en algunos penales en Argentina, uno en Santa Fe, hubo un muerto. La situación social en Argentina es extremadamente sensible. Yo creo que el gobierno tiene que ir acompañando a medida que esta cuarentena se vaya posponiendo. Va a tener que ir acompañando con medidas económicas fuertes en un país que está prácticamente quebrado. Va a tener que emitir, va a tener que anunciar que posiblemente no va a poder pagar la deuda o va a tener que tener una conversación muy seria con los acreedores de la Argentina. Ya el Fondo Monetario Internacional está básicamente acompañando a Argentina y diciendo que los acreedores privados de la Argentina van a tener que aceptar alguna quita muy grande. Entonces yo creo que la situación económica de Argentina es complicada. Creo que el mensaje de Fernando es muy claro, es el tratar de prevenir esa explosión, el tratar de poner plata en el bolsillo de la gente. Hay que ver si va a ser suficiente, ¿no? Es un desafío muy grande. Acá los precios suben todas las semanas, se están tratando de controlar los precios, pero indiscutiblemente es una cuestión ultra sensible que creo que es a lo que todos vamos a estar mirando en las próximas semanas. Juan pregunta si se podría pensar una reestructuración de las desigualdades, una nueva fundación del Estado bajo una perspectiva de fortalecimiento y distribución del ingreso con la transparencia fiscal correspondiente. ¿Cómo ven esto? Si puede terminar en eso, un Estado con otra concepción de lo público. No. Siguiente pregunta. Arriba el optimismo. Categórico. ¿Todos piensan lo mismo? Yo no me siento en este momento viendo una posibilidad alternativa de lo que tenemos hoy. Es decir, me gustaría hacer muchos análisis previos antes de que poder tener esta discusión, ¿no? Me parece que el pensar en algo alternativo, no sé qué es lo que hay, ¿no? Andrés, Narciso, por ahí ustedes sean más expertos en el coso. Las alternativas que veo en este momento
La verdad que no me gustan, no las quiero como alternativas. Me gusta un Estado presente, me gusta un Estado que contenga, me gusta un Estado, digamos, que esté atendiendo un poco a los más vulnerables. Creo que es por ahí en este momento, ¿no? No sé si es refundar todo. Sí, lo que pasa, yo creo que, o sea, se va a meter más presión en la forma en la que estamos eligiendo a nuestros líderes políticos que en el propio sistema de Estado. Porque es que realmente, o sea, lo que ha fallado sobre todo ha sido, la prueba es que quien ahora mismo está actuando, pues es el ejército, y diría que más propagandísticamente que con eficacia real, ¿vale? Por supuesto, cuerpos y fuerzas de seguridad y sobre todo y fundamentalmente todo el personal sanitario y de asistencia social, ¿no? Ese sistema, bueno, pues tanto en Italia como en España se ve que era relativamente robusto, pero que sin embargo, claro, cuando se les ha dejado en la peor de las situaciones, es imposible frenar esta tormenta cuando se ha hecho así, ¿no? Entonces, yo creo que se va a meter muchísima presión en todas las sociedades y se va a escrutar muy bien cuál es la capacitación real que tienen, o sea, para llegar a puestos de tipo político, ¿no? Porque, bueno, todas las sociedades han instalado en la campaña electoral permanente, han primado la propaganda sobre la gestión, en España de forma muy, muy especial, y al final, pues, es que el mundo real es este, o sea, es el mundo de la gestión, ¿no? Ha habido cosas en España, por ejemplo, increíbles, como haber pasado el Consejo de Ministros, que todos los gobiernos anteriores lo tenían los viernes, porque así es como funciona la administración, pasarlo los martes pensando más de cara a la propaganda y de poder contraprogramar al Parlamento y tal. Bueno, claro, al final, cuando ha llegado el momento de la verdad, pues el Consejo de Ministros se ha tenido que reunir de forma extraordinaria y de forma permanente. Y por desgracia, además, tenemos la comisión de subsecretarios, que es la reunión que se prepara previamente antes y que además en realidad es donde se deciden las decisiones. Luego los ministros llegan más o menos y ratifican, ¿no? Bueno, pues como ha habido muchísimo contagio ahí, como en la mayoría, pues está prácticamente inoperativa en estos momentos, ¿no? O sea, si esto fuera una guerra, realmente es que encima tenemos a los cuadros de mando más afectados todavía, con más bajas de las que tocarían una guerra, ¿no? Por eso, y concluyendo, para mí va a ser tanto el modelo que si es más territorial, más descentralizado, menos centralizado. Sí que creo que se va a potenciar el papel del Estado, evidentemente, pero sobre todo lo que va a haber es un escrutinio impresionante a ver la forma en la que estamos seleccionando, o sea, los criterios con los que se está seleccionando a los líderes políticos en todos los países. Y hacemos la última porque ya nos quedamos fuera de tiempo. Mimi dice: la negación de los gobiernos condicionarán sus apoyos sociales, pero su rectificación en una fase posterior a la minimización puede cambiar la percepción y mejorar los futuros apoyos. Andrés, por ejemplo. ¿Yo? Sí. Sí, en principio sí, pero entonces esto es así: en el corto plazo quien lidere va a subir en la opinión pública, en el mediano plazo quien mejore la economía va a ganar las elecciones. Si no consiguen salir de la recesión, es muy difícil, por más que sean líderes, como decía Narciso. Es el caso de Bush, 95% imagen positiva, un par de años después de la elección, y pierde porque es la economía. Pero me agarro también de lo que decía Teresa, que estaría bueno que podamos pensar antes, qué es lo que va a pasar después. Y hay poco pensamiento, hay poco de dónde agarrarse, porque la gran recuperación de la posguerra venía pensada de antes. Venía pensada a partir del fracaso de la primera posguerra. Venía pensada por Keynes y por el New Deal. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos por un lado ideas que ya venían siendo implementadas. Y por otro, y de nuevo me tomo de lo de Narciso, la movilización de la guerra. Esta es una guerra en la cual se nos pide que nos desmovilicemos, que dejemos de producir. La salida de esta guerra va a ser muy diferente a todas las demás, porque no tenemos ideas previas, porque no veníamos implementando un sistema de más eficiencia y mejor redistribución, y porque vamos a tener una economía muerta, porque le estamos matando para combatir el virus. ¿Y Narciso, extrapolándolo a España? ¿En qué sentido? En si tener o sea, si los errores que se han podido cometer hasta ahora pueden subsanarse después
A ver, yo es que creo que, vamos a ver, el 9 de marzo, ¿vale? Y lo cifro ahí, el 9 de marzo comenzó una nueva legislatura totalmente. O sea, todos los problemas y las prioridades que estaban en el debate político, el 9 de marzo pasaron a un segundo plano. Todo el debate territorial que había aquí en España con Cataluña pasaron a un segundo plano. Ojo, y no digo que el procés haya muerto, ¿eh? O sea, porque precisamente el procés fue fruto de una crisis económica financiera y se iba reencaminando a la medida que la economía empezaba a ir bien. Esto va a pegar muy fuerte en la economía y probablemente pues se reactive pues el deseo de independencia de una parte potente de la población catalana, ¿no? Y bueno, pues que estaban en ese momento, o sea, yo por ejemplo es que dudo mucho que el año que viene haya una manifestación del 8 de marzo. O sea, los debates que va a haber a partir de ahora van a ser muy diferentes. Echamos como bastantes décadas hacia atrás y más de modelo de Estado, va a marcar claramente, o sea, lo que esté pasando estos días y el éxito, o sea, la percepción, porque siempre hay en la opinión pública, sobre todo en temas de conflictos militares, pero en temas de seguridad, igual lo que sea, hay siempre tres elementos para dar apoyo a medidas o a gobiernos o a lo que sea, ¿no? Es la percepción de éxito, por un lado, es la percepción de utilidad, de que lo que estés haciendo realmente sea útil. Y en este momento todos los países están apoyando el confinamiento porque creen que es útil, a pesar de que exija sacrificios, ¿no? Es percepción de seguridad y en este caso de forma clarísima. O sea, la gente lo que está buscando es la seguridad para los suyos. Por encima de la seguridad económica en este momento prima la seguridad sanitaria, ¿no? Y luego es la percepción también de bondad. Y en este caso pues se percibe que los gobiernos no son los responsables de lo que está pasando y por lo tanto que lo que están haciendo está bien hecho. Pero vamos, yo creo, en el caso de España, nosotros no estamos haciendo encuestas de voto porque en este momento, o sea, no tiene ningún sentido estar preguntándole a la ciudadanía en pleno confinamiento y tal cómo es su voto. Pero creo que va a haber una revolución de voto muy potente cuando termine el confinamiento, pero muy potente, ¿eh? Pues con esto terminamos. Solamente me queda agradecer a los tres que hayáis prestado vuestro tiempo para venir, porque la verdad que ha sido súper rico el debate. Me quedo con muchísimas ideas que intentaré después ponerlas por escrito. Y no sé o sea, no sé qué ocurrirá, pero probablemente si nos reunimos dentro de 2 meses, de 3 meses, empecemos a ver cosas muy distintas o a lo mejor bastantes aciertos de lo que hemos dicho aquí. Yo no sé si Fer quiere decir algo más. Esperemos que en persona. Esperemos que en persona. Claro, ojalá. Pero sobre todo en Buenos Aires. Aquí te esperamos. Bueno, aprovecho en octubre, en la primera semana de octubre en Salamanca, si se puede mantener, ¿vale? Es el Congreso Internacional de WAPOR, de la Asociación de Opinión Pública, de Investigación de Opinión Pública, ¿vale? Es en Salamanca. Lo digo, ¿os animáis a venir a Salamanca? Bienvenidos. Tenemos cita Bueno, tenemos cita en agosto y tenemos cita en septiembre por el Congreso de Comunicación Política. Ya estamos Genial. y marcando. esto no para, lo único que falta es que nos dejen volar, todo lo demás la gana sobra. Salamanca. Gracias a Muchas gracias a todos. sí, gracias Teresa, Narciso, Andrés y gracias también a toda la gente que nos siguió en vivo por el streaming y nos vemos la próxima. Gracias en serio, muy bueno el debate y la charla. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Chao. Gracias.